Yendo a inventarios ganaderos, esto se ve mucho en la ganadería, eso que estamos hablando de un costo pinchado. ¿Por qué? Porque en ganadería hay solamente dos tipos de establecimiento. Establecimiento de cría y establecimiento de invernada. No existe otra figura más que estas dos. Una cabaña, ¿dónde entra? Establecimiento de cría. Tengo reproductores, tengo ternero, yo vendo pedigree, pero es un establecimiento de cría. Un tambo, ¿dónde entra? Establecimiento de cría. Yo hago ciclo completo, ¿dónde entra? Establecimiento de cría. ¿Qué es lo que entra como establecimiento de invernada? Si compro ternero, engordo y vendo. Famoso feedlot. Compro ternero, vendo. Compro, engordo, vendo. Eso es invernada. Yo hago ciclo completo. Tengo la cría, después lo paso a otro campo, hago invernada y lo vendo. Si yo hago ciclo completo, es establecimiento de cría. Pero hago invernada, no importa, es cría. Porque estoy haciendo yo la producción de mis propios terneros. ¿Por qué hago estas aclaraciones? Porque muchas veces se confunden y por ahí terminamos haciendo algún error en la evaluación. ¿Qué es lo que se entiende por mercadería a los efectos del impuesto a las ganancias? Cualquier categoría de un establecimiento agropecuario, todas las categorías forman parte de mercadería. ¿Cuál es la única excepción? Todo lo que sea pura por cruza o pedigree adquirido sería la única situación donde podríamos amortizar los reproductores. ¿Cuál es la otra confusión que hay? ¿Cómo se evalúan los vientres? Todos los vientres, sin importar a dónde se encuentre el campo, se evalúan a costo histórico. Porque esto es una confusión que por ahí no, depende de dónde está el campo, se va. No, los vientres se evalúan a costo histórico. ¿Cuál es la alternativa? Costo estimativo por revalúo anual, pero una alternativa que yo elijo. Pero los vientres se evalúan a costo histórico. ¿Qué implica que yo evalúe mis vientres a costo histórico? Que si yo compro vacas o una categoría de hembra con fin reproductivo, por ejemplo, compro vaquillonas para entorar, la diferencia entre el valor de mercado y el costo que yo vengo asociando es pérdida. Entonces, un establecimiento agrícola, ganadero, tener la hacienda me permite estabilizar impuesto a las ganancias dentro del marco de la ley. ¿Se entendió? Eso hace mucho que viene desde el 77, donde había incentivos para los establecimientos de cría, para desarrollar el establecimiento de cría. Entonces, ¿cuánto me representa a mí esa ganancia? Dependiendo cuánto sea el valor histórico. A mí todavía se sorprende cuando ven que el valor del kilo de la vaca está en 0,25 centavos de peso, porque son establecimientos de muchísimos años. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a ver cómo siempre es importante tener alguna pata ganadera con una pata agrícola, porque capaz que pagamos mucho impuesto por lo agrícola y con la ganadería podemos apalancar. Ahora, ¿qué pasa con la ganadería en los últimos años? Era mal negocio. ¿Vos te vas a meter en un mal negocio para ahorrarte un 35% de impuestos? No. ¿Qué va a pasar con la ganadería para adelante? No lo sabemos. Pero si vamos a una estabilidad, inflación y de negocio, va a volver a tener valor una estrategia que estaba sepultada y guardada hace muchísimos años, que era el apalancamiento de agricultura contra ganadería en función de la compra de vientres. ¿Qué te permite a vos tener un establecimiento de cría? Que vos podés hacer una renovación de tu plantel apalanqueado desde el punto de vista impositivo. Es decir, me puedo vender mis vacas que no me rinden, mis vacas flacas o la que sea, y me compro una vaca con garantía de preñez, con otra línea genética, ¿y qué me sirvió? Estructurarlo a través del impuesto a las ganancias. Como le decía, las hembras adquiridas puro por cruza, la opción es el valor de compra y la amortización o asignar un costo estimativo y amortizar la diferencia. Si no, como rodeo general, el valor que tuvo la categoría del vientre al inicio actualizado, es decir, costo histórico. Yendo al resto de las categorías, siempre destinado de propia producción, destinado a la venta. Fíjense que acá dice establecimiento de cría. ¿Por qué? Porque en un establecimiento de cría, yo saliendo de los vientres voy a tener los machos y las diferentes categorías de machos. Y ahí es donde entra en juego dónde está el establecimiento. Porque si yo tengo un establecimiento en zona marginal, el resto de las categorías destinadas a la venta, fuera de la zona central ganadera, lo puedo evaluar al valor de inicio que tuvo la categoría que pertenece a su finalización, costo histórico, o costo estimativo por revalúo anual como alternativa. Pero si yo estoy con un establecimiento dentro de la zona central ganadera, sí o sí lo tengo que evaluar costo estimativo por revalúo anual. Ya les voy a contar qué es ese costo estimativo.
¿Cuál es la zona marginal? La zona central ganadera. Lo verde es zona central ganadera. Todo lo que es gris es zona marginal. Fíjense en que Córdoba, la mitad de Córdoba, está en zona marginal. Cuando yo les estoy hablando de hacienda, es porcina, ovina, avícola, y entramos a todas las categorías que tengamos de hacienda. Entonces, guarda, porque esto, ahí tienen los departamentos según las provincias, guarda porque esto a mí me permite que si yo tengo que desarrollar un negocio que esté vinculado con la ganadería, poderlo estructurar. Con esta foto, si yo le hago una pregunta, tengo un campo donde tengo la cría y tengo un campo donde hago la recría, me saco los terneros y los termino. ¿Dónde me conviene tener un campo para hacer la recría? ¿En la parte verde o en la parte gris? En la parte gris. ¿Por qué? Porque la ganancia de kilos que yo tenga de esas categorías no pago impuesto a las ganancias. Y si la tengo en la parte verde, por más que sea un establecimiento de cría, si cae acá lo tengo que evaluar el costo estimativo por revalúo anual. ¿Y cuál es la diferencia? Que tengo que ir sobre un valor promedio de mercado de las últimas 3 ventas, de las últimas ventas del 3 meses, que ahora lo voy a explicar. ¿Qué me implica esto? Un ahorro con costo estimativo por revalúo anual de un 12-14% según la escala de impuesto a las ganancias. Con el solo hecho de tener establecimiento de cría ya me implica un ahorro. ¿Y cuánto sería el ahorro si nosotros tenemos en la zona marginal la diferencia entre el valor de compra y venta? Mejor dicho, entre la diferencia entre el valor de compra y la evaluación histórica. Todo eso, diferencia, es ahorro. Yendo al costo estimativo por Yendo a estrategias desde el punto de vista de diferimiento, fíjense que si yo quiero hacer una renovación de mis vientres, yo podría comprar vacas nuevas, freno la venta de mi vaca vieja si estoy en zona marginal, no tributo por la ganancia y difiero prácticamente 2 años la ganancia de la venta de la hacienda. ¿Cuál es el problema de la hacienda? Desarmar los establecimientos de cría. Porque como tiene muy poquito costo de venta, cuando la venda, pago la ganancia fuerte. ¿Cuál es el otro problema? Que con ajuste por inflación, al no tener un costo, es decir, una existencia, pago mucho impuesto porque tengo muy poco activo computable. Entonces lo que me da por un lado me castiga por el otro. Después lo vamos a ir desarrollando más. Criterio de evaluación dentro de lo que es zona central ganadera, costo estimativo por revalúo anual, ¿qué me apunta? Que yo tengo que tomar el 60% del valor del promedio de las ventas de los últimos 3 meses, si no tengo venta, las compras de los últimos 3 meses, y si no, la categoría más vendida en el mercado donde yo sé operar. Es decir, que me pide, ¿cuál ha sido la categoría más vendida? Me pide una prueba de representatividad, es decir, che, no me vendas 3 vacas antes del cierre del ejercicio para fijarme un precio. Esas 3 vacas tienen que representar más de un 10% de la categoría más vendida en todo el año. Y es ahí donde me arma la prueba de representatividad en función de la cantidad de cabezas. ¿Cómo se arma ese valor base? Monto, divido cabeza, costo unitario, valor base y después se aplica por índice de categoría. Eso es lo que es un establecimiento de cría. Si hay dudas, no sé si hay alguna pregunta o algo. Eso es lo que es un establecimiento de cría. Ahora, ¿dónde tenemos el problema? Con un establecimiento de invernada. ¿Por qué? Porque en un establecimiento de invernada yo voy a tener, por un lado, cereales que pueden ser propia producción o cereales adquiridos. Los cereales adquiridos a mí no me preocupa, o los granos adquiridos no me preocupan, porque yo tengo un valor de compra. A mí me preocupan los cereales de propia producción. ¿Por qué digo esa preocupación? Porque esos cereales se deberían evaluar el costo de producción. Pero el fisco me lo está observando. Entonces, ¿cómo nosotros podemos demostrarle al fisco que en realidad eso va a ser consumo? ¿Y qué es lo que te dice el fisco? Inscríbete en RUCA como comprador de grano para consumo propio. ¿Qué implica inscribirse como comprador de granos para consumo propio? Que vos con esa categoría te habilita para darte vuelta y comprar al vecino el grano para consumo propio, y también lo que te permite tener el movimiento sistémico de granos, que es online. Con lo cual vos podrías hacer ingreso de tu maíz de propia producción, pasarlo a consumo y lo haces en el momento en que le estás dando las raciones a los animales. Con eso el fisco te dice, si vos estás inscripto como comprador de grano y tenés el movimiento sistémico y me demostras que posteriormente al cierre me has consumido los granos con esos pasajes,
valúalo como costo de producción. Pero ¿qué te lanzó sobre tu espalda? Un gasto administrativo de esa gestión. ¿Se entiende? Pero volviendo al eje, fíjense en que ante una oposición o ante alguna situación que no corresponde, me están pidiendo que me inscriba en una categoría que no me corresponde a RUCA. Simplemente para demostrar la realidad económica. Que esto se podría demostrar con un informe de ingeniero, con la ración y con todas las cuestiones. Entonces, les pongo a disposición las últimas discusiones que hemos tenido y las charlas que hemos llegado. Esto va a entrar dentro de lo que es charlas de comisiones para ver cómo nos van a dar un orden, porque esta es la nueva novedad literalmente, porque antes no había objeción sobre esto. Porque si vos tenías el establecimiento, fíjense cómo sería la situación de un tambo que hace la producción. Olvidémonos del picado. El picado no es problema, porque el picado se evalúa costo de producción y dejó su actitud de grano. Pero cómo nosotros evaluamos esa parte de energía que le dan dentro de una ración que generalmente se termina cosechando. Entonces hay cuestiones que están muy alejadas de la técnica impositiva y la realidad del negocio agropecuario que nos hace que contrastemos. Y el otro problema es que la técnica fiscal no la ha aclarado y el fisco no aclara concretamente situaciones. Porque la legislación es muy amplia, es una legislación vieja. Entonces vamos a tener que ir de la mano de un nuevo sistema que sea más flexible, más ameno con la producción y considere todos estos temas.